Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta séptima clase del curso completo de Pensamiento Matemático para Exani 2. Los saluda nuevamente el profesor Juan Alberto Hernández. Y bueno, en esta ocasión tendremos el tema de propiedades de exponentes, que es un tema, al igual que todos los demás, sumamente importante para su examen de admisión. Antes de comenzar la clase, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones y también mencionarles que en la descripción de este video van a poder encontrar la presentación que estoy utilizando y también 10 ejercicios adicionales para que ustedes al final repasen con su respectiva clave de respuesta para que se autoevalúen, ¿ok? Bueno, dicho eso, comenzamos. En primer lugar, ¿qué es un exponente, no? Porque todavía habrá ciertas dudas por ahí, ¿no? Entonces, veamos qué es un exponente, ¿no? Un exponente nos indica cuántas veces se multiplica una base por sí misma. Por ejemplo, aquí tenemos a a la n, donde la base es a y el exponente es n, ¿ok? ¿Qué representa esto? Una multiplicación repetida. Eso es lo que representa, ¿ok? Entonces, tenemos un ejemplo muy básico. Tenemos 2 elevado a la tercera potencia, o mejor dicho, 2 al cubo, lo que significa que el 2 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces como lo indica el exponente. Entonces tenemos una vez, dos veces, tres veces. Y entonces sabemos que 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Bueno, en este caso pues todos son positivos, por eso el resultado da positivo también, ¿no? Pero pues, si hay signos hay que tener cuidado con los signos menos más, ¿ok? Aquí nuestra base es 2 y nuestro exponente es el número 3, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con otros ejemplos. Tenemos 2 al cuadrado, pero no es 4 porque sea 2 por 2, sino es más bien 2 multiplicado por sí mismo dos veces. Entonces tenemos una vez, dos veces, 2 por 2 son 4, ¿no? Igual todo positivo, sin problemas. Pero aquí fíjate que sí tenemos al menos 2, ¿no? También el signo está agrupado, ¿sí? Y dice menos 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces en este caso, en primer lugar estaríamos multiplicando los signos. Menos por menos sabemos que es más, ¿sí? Y 2 por 2 son 4. ¿Ok? Fíjate ahí que no es lo mismo tener así a esta expresión que tener menos 2 al cuadrado. Porque aquí no está agrupando al signo. Es decir, el menos pasa igual y 2 al cuadrado ya sabemos que son 4. Serían menos 4. ¿No? Para que también se eleve el signo, como en este caso, debe estar agrupado con un paréntesis o un corchete. ¿Ok? Bueno, tenemos 2 elevado a la tercera potencia, que sería 2 por 2 por 2, que son 8, como el ejemplo que vimos anteriormente. Y, por ejemplo, aquí tenemos menos 2 al cubo. Aquí fíjate, ¿no? Si te das cuenta, cuando son cantidades pares y el número es negativo, el resultado es positivo. Pero en este caso, que es una cantidad impar, el resultado es negativo. Esto igual por ley de signos, ¿no? Porque tenemos que menos por menos es más, pero nuevamente por menos es menos, ¿no? Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿ok? Bueno, y pues la pregunta del millón, ¿no? ¿Para qué se usa un exponente? ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, pues un exponente lo que nos permite es escribir de forma abreviada multiplicaciones repetidas, ¿no? En lugar de que escribamos 5 por 5 por 5 por 5, pues podemos escribir 5 elevado a la cuarta potencia. De esa manera es pues mucho más abreviada y el resultado es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a comenzar con esta propiedad que es exponente igual a uno. ¿Ok? Entonces sabemos que cuando tenemos una base elevado a la uno, pues entonces se estaría repitiendo una sola vez, ¿no? Entonces a elevado a la uno es igual a... Aquí tenemos otro ejemplo. 7 elevado a la uno, pues es 7, ¿no? Entonces cuando elevas algo a la uno, el resultado es el mismo. Simplemente aquí quiero hacer una observación que el exponente uno no se indica de manera explícita. Ahí lo puse por cuestiones didácticas, obviamente, pero no se escribe el exponente uno. Entonces, toma eso en cuenta porque cuando parece que no tiene exponente, no es que no tenga exponente.
es que el exponente es el número uno. ¿Ok? Bueno, tómalo en cuenta porque de pronto hay ejercicios donde lo tienes que tomar en cuenta y si no lo tomas en cuenta, pues entonces te vas a equivocar. Bueno, entonces continuamos con la propiedad de exponente igual a cero, donde nos dice que una base elevada a la cero es igual a uno. Ojo, siempre y cuando esa base sea distinta de cero. ¿Sí? Si tenemos cero a la cero, eso no es igual a uno, porque cero a la cero no está definido. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando tengas algo distinto de cero elevado a la cero, el resultado es uno. ¿Ok? Esto se justifica a partir del cociente de potencias, porque tenemos a la m entre a la m es igual, aquí es otra propiedad que vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí vamos a ver que se restan, ¿no? Cuando es un cociente con la misma base, los vamos a restar, entonces m menos n es cero, ¿no? Entonces me queda la cero que es igual a uno. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que divide es lo mismo entre lo mismo es igual a uno. Por ejemplo, si yo tengo 2 entre 2, eso es igual a uno, ¿no? M entre M, eso es igual a uno. ¿Ok? Entonces, de ahí se justifica esta propiedad. Entonces, como ejemplo, dice 5 a la cero, eso es igual a uno. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues vamos a continuar. Tenemos aquí la siguiente propiedad que es producto de potencias de la misma base. ¿Ok? Si tú tienes la misma base, como en este caso que nuestra base es A, y los exponentes pues, son distintos, pueden ser el mismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La base se conserva, ¿sí? La base se conserva y los exponentes los sumamos, ¿sí? Los exponentes se suman. Entonces, a a la m multiplicado por a a la n es a m más n, ¿ok? Ahí se quedan indicados puesto que no se pueden simplificar, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos aquí otro ejemplo. Recuerda que dijimos que el exponente uno no se indica, pero está aquí presente, ¿no? Entonces es 2 a la uno por 2 a la 3, pues obviamente es 2 a la 4 porque uno más 3 son 4, ¿de acuerdo? Entonces sí, te digo que es importante revisar ahí porque si estás distraído, si no te acuerdas, pues entonces vas a decir, oye, ¿por qué 2 a la 4 si el 2, el primer 2 no tiene exponente? No, sí tiene y es uno. Simplemente no se indica. Al igual que el coeficiente uno o también la raíz cuadrada, ¿no? El índice de 2 tampoco se pone en la raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, entonces nuestra siguiente propiedad es el cociente de potencias de la misma base. Recuerda que un cociente es el resultado de una división. Entonces, si nosotros tenemos a a la m dividido entre a a la n, los exponentes se restan. La base se conserva, como en este caso que es a, y los exponentes se restan, m menos n, siempre y cuando a sea distinto de cero. ¿De acuerdo? Siempre y cuando a sea distinto de cero. Tenemos aquí un ejemplo. 2 a la quinta potencia, que si te das cuenta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y 2 a la tercera potencia, que es 2 por 2 por 2. ¿Qué pasa acá? Pues que como es una resta, pues mira, eliminas uno, eliminas uno, eliminas uno, eliminas uno, eliminas uno, ¿sí? Y eliminas este, ¿no? ¿Qué nos quedó ahí? Pues solamente un 2 por 2 que sabes que 2 por 2 es 2 al cuadrado, ¿no? O en otros términos, pues 5 menos 3 como lo tenemos aquí, pues es 2, ¿no? Me queda como 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos aquí la misma propiedad, pero con exponentes negativos. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjate acá, tengo arriba exponente 2, tengo abajo exponente 5, es una resta también, sí, sin duda es una resta, pero vamos a tener entonces 2 al cuadrado entre 2 a la quinta, pues es igual a 2 al cuadrado menos 5, ¿no? Aquí pues el resultado tiene que ser negativo porque el menos 5 tiene mayor valor absoluto y recuerda que cuando tenemos signos, por ejemplo aquí positivo o negativo, vamos a conservar en el resultado el signo del número con mayor valor absoluto que es el 5. Y si a 5 le quitas 2 te queda 3, ¿no? Entonces es 2 a la menos 3 como lo tenemos acá indicado, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, aquí vamos a aplicar otra propiedad que vamos a ver en un momento también, ¿sí? Pero cuando tienes un exponente negativo, el resultado siempre es una fracción.
esto se expresa de la siguiente manera. Colocas un uno como numerador, bajas la base y el exponente lo colocas, pero ahora positivo, ¿no? Que en ese caso sería 1 sobre 2 elevado al cubo, que si lo desarrollas, pues 2 al cubo ya sabemos que es 8, ¿no? Entonces el resultado de esta expresión es un octavo, ¿ok? Esa es otra propiedad que vamos a ver en un momento, pero pues que también es interesante que la vayas conociendo para que vayas viendo ahí cómo se comportan estas propiedades de exponentes, ¿ok? Bueno, ese es un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando el exponente de abajo es negativo, recuerda que es una resta, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? La base se va a conservar, ¿sí? Tenemos aquí el 3 que está acá, y luego este menos que tú ves aquí es el menos de la resta. ¿Sí? Y luego el menos 2 que está acá, ¿sí? Está agrupado con su signo, no se lo vais a quitar. Entonces, para que lo podamos sacar, digamos, vamos a multiplicar este por este. Menos por menos va a ser más, y el 2 sigue igual, ¿no? Entonces, fíjate cómo quedó. 3 más 2 es igual a 3 a la 5, ¿no? Eso sucede si el de abajo es negativo, ¿no? Porque como es una resta, recuerda que en las restas, al sustraendo siempre se le cambia el signo, ¿de acuerdo? Bueno. Pues vamos a continuar. Cualquier duda que tengas la puedes dejar en los comentarios y en cuanto yo tenga posibilidades te voy a responder. ¿Ok? Bien, bueno, continuamos. Tenemos aquí ahora potencia de una potencia, ¿no? Si te das cuenta, tenemos aquí la base elevada a una potencia y a su vez elevada a otra potencia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Pues simplemente estos se multiplican, ¿no? Simplemente estos se multiplican. M por N es igual a Mn, ¿no? Que si lo quieres poner más simplificado, pues simplemente pones a la Mn, ¿ok? ¿Sí? Eso es cuando tienes una potencia elevada a una potencia. Si aquí tuviera otra potencia, pues también lo multiplicas, ¿no? Las potencias que sean se multiplican. ¿Ok? Bueno, tenemos un ejemplo muy sencillo. 2 al cubo, que si te das cuenta es esto que tenemos acá. Aquí es 2 al cubo, aquí es 2 al cubo porque está elevado al cuadrado, ¿no? Aquí este es un 2 al cubo por 2 al cubo, ¿no? Y sabemos que 3 por 2 es 6. Entonces, es 2 a la sexta potencia. ¿De acuerdo? Tenemos aquí otro ejemplo de la misma propiedad. Por eso te decía, ¿no? Sean las potencias que sean. Si te das cuenta, tenemos x cuadrada elevado a la 3 y luego elevado a la 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues se multiplica 2 por 3 que son 6, y por 4 que son 24. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. El ejemplo 2. Aquí tienes que ser muy observador porque en los exámenes luego vienen ejercicios de este tipo. Y si no estás atento, pues te puedes confundir. Fíjate acá que tenemos al 2x elevado al cubo. Pero este exponente 3 es solamente de la x, no es del 2. Por eso vas a ver al 2 que está aquí elevado al cuadrado, ¿sí? Porque el 2 sí está elevado al cuadrado y sí está elevado a la 4, pero no está elevado al cubo. ¿Sí? Entonces fíjate muy bien, ¿no? Tenemos 2 elevado al cuadrado, que es lo que nos aparece aquí, 2 elevado al cuadrado. Y luego tenemos x al cubo elevado al cuadrado también. ¿Sí? X al cubo elevado al cuadrado. 2 al cuadrado sabemos que es 4 y aquí sería x, 3 por 2 es 6. Y luego esta expresión que nos resultó está elevada a la 4. ¿Sí? Entonces 4 elevada a la cuarta potencia son 256 porque 4 por 4 16, por 4 64 y por 4 256, ¿no? De ahí nos salió el 256 del 4 elevado a la cuarta potencia. Y luego la x, pues ahí va igual y multiplica 6 por 4, 24. Entonces el resultado de simplificado de esta expresión es 256x a la 24. ¿Ok? Pero como te digo, sí tienes que poner especial atención en ese tipo de casos, porque si te confundes puedes caer en una opción que no sea correcta. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente propiedad que es potencia de un producto. Esta se parece un poco a la anterior, pero no es exactamente la misma, ¿no? Fíjate muy bien, aquí tenemos un producto. Recuerda que un producto es el resultado de una multiplicación. Tenemos A por B a la N, ¿sí? Aquí recuerda que tenemos exponente 1. Igual se multiplica N por 1, N.
y n por uno n. ¿Sí? Por eso tienes a la n por b a la n. Tenemos aquí otro ejemplo. Recuerda que igual aquí está la uno, igual está la uno. ¿Sí? Entonces tenemos 2 por 3 que es 6 y luego elevado a la cuarta potencia. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos más ejemplos sin duda, ¿no? Para que lo vayas entendiendo. Recuerda que también al finalizar ahorita la explicación vamos a hacer 5 preguntas tipo examen, para que tú vayas repasando. Bueno, fíjate bien, ¿no? Este es un caso parecido al anterior, porque el 2 no está elevado al cuadrado, solamente la x. El 2 sí está elevado al cubo, y sabemos que 2 elevado al cubo es 8, ¿no? Aquí lo tienes, 2 al cubo es 8, ¿sí? Y x cuadrada, aquí acuérdate que se multiplica 2 por 3 es 6, ¿no? Por eso tienes a la x con el exponente 6. Y y, que tiene exponente 1, sería 1 por 3, 3, ¿no? Entonces el resultado es 8x sexta por y al cubo. ¿Ok? Bien. Ahora, otro ejemplo, mismo caso, ¿no? El 3 no está elevado al cuadrado ni está elevado al cubo, pero sí está elevado a este cuadrado, no a este, a este. ¿Ok? Entonces 3 al cuadrado sabes que es 9. Y luego aquí a cuadrada, aquí multiplicas 2 por 2, que son 4, y b al cubo, 3 por 2, que son 6, ¿no? Entonces tenemos 9 a cuarta, b sexta. ¿Ok? Ese sería el resultado. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente propiedad, que es potencia de un cociente. ¿Sí? Aquí si te das cuenta, pues tenemos una fracción, ¿sí? Tenemos una fracción y entonces, pues aquí tiene exponente uno, tiene exponente uno, se multiplica n por uno, pues me queda a la n y n por uno b a la n, ¿no? Siempre y cuando b sea distinto de cero, porque recuerda que aquí en el denominador no puedes tener un cero, ¿ok? Bueno, un ejemplo. Aquí acuérdate que está la uno y a la uno, entonces tienes uno por 2, te queda el exponente 2 y uno por 2 te quedaría 3 al cuadrado, ¿no? Por eso es que aquí tienes 9 porque 3 al cuadrado es 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a continuar, chicos, chicas. Espero que le estén entendiendo esta explicación. Y bien, ahora sí llegó la que te comenté hace un momento, la de exponente negativo. Siempre y cuando dice que la base sea distinta de cero, ¿ok? Fíjate entonces que si te queda en el resultado un exponente negativo, dijimos hace un momento que siempre el resultado va a ser una fracción, ¿no? Colocamos un uno de numerador, bajamos la base, la misma base, y el exponente también, pero ahora positivo, siempre y cuando A sea distinto de cero. Recuerda que aquí abajo no puedes tener un cero, ¿ok? Bueno, ¿cómo sería esta propiedad pero aplicada a fracciones? Aplicada a fracciones, fíjate, ¿no? Aquí tienes toda la fracción, ojo, toda la fracción al exponente negativo, porque sería distinto que tuvieras a la menos n sobre b. Ahí no está aplicado el exponente a toda la fracción, ¿sí? Y aquí sí, porque está agrupado, ¿ok? Entonces tienes que ser observador en ese aspecto. Bien, entonces tenemos a sobre b a la menos n. ¿Ok? Fíjate aquí, para que el exponente se vuelva positivo o se haga positivo, lo que va a pasar es que vas a invertir el numerador y el denominador. ¿Sí? Es decir, el denominador sube y el numerador baja. Por eso ves aquí que está la b arriba y que la a está abajo. Y entonces el exponente se vuelve positivo, ¿ok? Y ya lo puedes desarrollar, ¿ok? Bueno, siempre y cuando A y B nos dice que sean distintos de cero, ¿ok? Esa es la condición, ¿de acuerdo? Perfecto, tenemos ejemplos acá. Cuando la base es un número entero, pues colocamos un 1 de numerador, la misma base se baja y el exponente ahora se pone positivo. Entonces tenemos 1 sobre x a la 4. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo aquí, pero con fracción. Tenemos 3a cuadrada sobre 5b a la menos 2. ¿Sí? Entonces subimos el denominador, bajamos el numerador para que el exponente se vuelva positivo. Y entonces me quedó 5b sobre 3a cuadrada. ¿Ok? 5 al cuadrado es 25 y b al cuadrado es b cuadrada. ¿Sí? 3 al cuadrado es 9
y a cuadrada al cuadrado es a cuarta. Entonces ahí quedó el resultado, ¿verdad? ¿Sí? Ahí quedó el resultado. Muy bien, entonces podemos continuar. ¿De acuerdo? Y bueno, por último es la propiedad de exponente fraccionario. ¿Sí? En esta propiedad, el denominador indica la raíz y el numerador la potencia. ¿Sí? Tenemos aquí que a la m sobre n es igual a, a raíz n de a la m. Fíjate acá muy bien que la n, o sea, el que está aquí abajito, es el índice de la raíz y el que está arriba es la potencia de la base. ¿Sí? Tenemos aquí este ejemplo x a la 1/2. Como te decía hace un momento, cuando tenemos raíz cuadrada, el índice de la raíz, este, no se indica, ¿sí? Pero sabes que es raíz cuadrada. Y tampoco el exponente 1, ¿sí? Pero ahí lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos x, que este es el 1, la potencia, y este es el 2, ¿no? Ese es el 2. Entonces, x a la 1/2 es igual a raíz cuadrada de x, ¿ok? Es igual a la raíz cuadrada de x. Muy bien, pues vamos a ver, tenemos aquí más ejemplos, ¿sí? Tenemos a elevado a la 3 medios, ¿no? Acuérdate que este 3 es la potencia de la base y aquí tenemos el 2 que no se escribe, pero ahí está, ¿de acuerdo? No estoy a olvidar eso, ¿eh? Entonces tenemos aquí 4x al cuadrado elevado a la 1/2. El 4x pues va igual, ¿no? Porque aquí si te das cuenta está elevado a la potencia 1, que es la que nos indica aquí, pero recuerda nuevamente que esa potencia 1 no se escribe, es este. Y que la raíz cuadrada tampoco se escribe. Ahí está, ¿no? Pero aquí se simplifica aún más, porque raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de x cuadrada es x. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos aquí 27 elevado a la 1/3, que en ese caso nos va a quedar, bueno, aquí hay dos maneras de hacerlo, vamos a ver. La primera, como te estoy comentando, o la segunda, como lo puse ahí como ejemplo, porque en algunos casos te van a aparecer algunos ejercicios así, ¿sí? Pero ahora lo explico. Primero vamos a explicarlo como lo veníamos haciendo, 27 a la 1/3, pues eso es igual al 27 elevado a la potencia 1 y la raíz cúbica, ¿no? Acuérdate que el exponente 1 no se escribe, entonces solamente nos va a quedar raíz cúbica de 27, es decir, un número que multiplicado por sí mismo 3 veces te dé 27 y sabemos que eso es 3, ¿no? Es 3, ¿por qué? Porque si tú tienes 3 al cubo, es 3 por 3 que son 9 por 3 que son 27, ¿verdad? Bueno, esa sería la forma en que lo veníamos explicando, pero aquí te puse otra forma, ¿sí? Fíjate muy bien, aquí en este caso tenemos 27 a la 1/3, ¿sí? Tenemos 27 a la 1/3 y ahí lo que yo hice fue reescribir el 27 con un exponente, ¿sí? Con una potencia acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque al multiplicar este con este nos va a quedar un entero, ¿sí? Nos va a quedar un exponente entero, ¿no? Entonces tenemos 27 a la 1/3, ¿sí? 27 a la 1/3 que es igual a 3 al cubo a la 1/3, ¿no? Y entonces acuérdate que esto se multiplica. Voy a multiplicar entonces 3 enteros, este 3 que es este 3 enteros, multiplicado por 1/3. Recuerda que cuando multiplicas, divides, sumas o restas un entero con una fracción, le colocas aquí abajo un 1 de denominador, ¿no? Aquí entonces sigue diciendo 3 enteros, ¿ok? Bueno, entonces tenemos 3 por 1 es 3 y 1 por 3 son 3 y sabemos que 3 entre 3 es 1. Entonces nos queda como 3 a la 1, que al final nos queda simplemente el 3, ¿de acuerdo? Esa sería otra forma de pensarlo, ¿sí? Porque en ciertos casos, no te va a quedar una raíz exacta, ¿sí? Entonces vas a tener que buscar la manera de que lo puedas expresar, así, ¿no? Con otra potencia, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con esta explicación. Muy bien, entonces aquí vamos a ver las preguntas tipo examen. Recuerda la dinámica. Yo voy a poner la pregunta. Yo te recomiendo que pauses el video, que lo intentes contestar por ti mismo.
y toda vez que tengas la respuesta, le pones play para ver la explicación. Son 5 preguntas, tipo examen del área de pensamiento matemático de Exánidos, aunque si tú estás estudiando para otro examen que no sea exactamente Exánidos, también te sirve, porque estas propiedades de los exponentes son conocimientos básicos, ¿no? Y así hagas examen en cualquier otra universidad, las tienes que conocer, ¿no? Son como las tablas de multiplicar, vamos, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Nos dice ahí que cuál es el valor de x. Entonces, ya sabes, ponle pausa, 5 minutos y le pones play. Muy bien. Bueno, pues si ya tienes la respuesta, vamos a revisar qué pusiste, ¿no? Entonces, si aquí dice cuál es el valor de x, fíjate, tenemos aquí la x, ¿no? Sabemos que 3 al cuadrado es igual a 9, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué número sustituye a la x para que al ser dividido por el número 5 nos dé 2, ¿no? Acuérdate que nos tiene que quedar 2. Pues en ese caso sería el 10, ¿no? Porque ahí vamos a tener x sobre 5, perdón, vamos a tener 10 sobre 5 sustituyendo a la x, ¿sí? Por el 10, pues 10 entre 5 es 2, ¿no? Entonces sí, ahí te va a quedar 2 cuando pongas la x, ¿no? Porque con el 9 pues va a quedar 9 quintos y con el 2 2 quintos, no queda 9, ¿no? Entonces ahí el resultado de esa primera pregunta, chicos, chicas, es 10, ¿no? Vamos a comprobar. Perfecto, muy bien, nos dice que es correcto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos con esta siguiente pregunta. Igual ponle pausa y una vez que tengas la respuesta, continuamos, ¿ok? Muy bien. Si ya tienes la respuesta, recuerda que aquí tienes que aplicar la propiedad del exponente negativo, ¿no? Dijimos que cuando tenemos un exponente negativo, para volverlo positivo, pues colocas un uno de numerador, bajas la misma base y el exponente ahora positivo, ¿no? 3 a la 4. Ah, pero fíjate acá, ¿no? Porque sabemos que 3 a la 4 es igual a 3 por 3 por 3 por 3, que eso sería 3 por 3 son 9, por 3 son 27, por 3 son 81. Entonces la respuesta aquí, chicos y chicas, es 81. Muy bien, pues entonces vamos a continuar, vamos a comprobar aquí, veamos 2 preguntas. Recuerda también que en la descripción del video está la presentación y 10 ejercicios adicionales de este mismo tema con preguntas tipo examen para que sigas repasando. Al final trae la clave de respuesta para que una vez que las contestes te autoevalúes. No antes. Primero contéstalas y al final ves la clave de respuesta y te autoevalúas. Ok, muy bien. Tenemos esta siguiente pregunta entonces. Vamos a dar igual un tiempo. Ponle pausa y una vez que tengas la respuesta vuelves a poner play. Ok, ánimo, vamos. Muy bien, si ya tienes la respuesta, entonces aquí el resultado es 50, pero vamos a ver por qué, ¿no? Aquí lo importante es saber por qué es 50, ¿no? No nada más, como dicen, atinarle, ¿verdad? Fíjate, si te das cuenta, tienes aquí 2 al cubo, 2 a la menos 2, 5 a la menos 2, 5 a la 4. Existe una propiedad en la multiplicación y en la suma que se llama propiedad asociativa, que nos dice que es lo mismo multiplicar 2 por 3 que multiplicar 4 por 5, ¿no? Eso va a ser lo mismo a que si tú los asocias, ¿no? Es propiedad asociativa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo asociar el 2 con el 4, que va a ser 8, y el 5 con el 3, que son 15. Al final te va a dar el mismo resultado que arriba, ¿no? Incluso si lo cambiamos por el 3 por el 4 y el 5 por el 2, ¿no? Va a ser el mismo resultado, ¿sí? A eso dijimos se le llama propiedad asociativa, ¿no? Y existe en la suma y en la multiplicación, como es el caso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues precisamente es primero aplicar la propiedad asociativa para que nos queden mismas bases, ¿no? Entonces voy a juntar el 2 al cubo, ¿sí? Multiplicado con el 2 a la menos 2, ¿sí? Este con este. Y eso multiplicado ahora con 5 menos 2 por 5 a la cuarta. Esto, pues, como te dije hace un momento, para que podamos aplicar potencia, una multiplicación con la misma base, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí nos va a quedar 2 a la 3 menos 2 multiplicado con 5 a la menos 2 más 4, ¿no? Así nos queda. Entonces, eso es igual, nos queda ahí 3 menos 2 que por supuesto sabemos que es 1,
Recuerda que el exponente uno no se pone, 3 menos 2 es uno, entonces me va a quedar simplemente 2. Y aquí me va a quedar 5, 2 menos 4, que va a quedar, pues si a 4 le quitas 2, te quedan 2, ¿no? Entonces es 5 al cuadrado. Me queda 2 y 5 al cuadrado, ya sabes que es 25. Y 2 por 25, entonces son 50. Muy bien, pues entonces sí, el resultado era 50. Si la tuviste bien, coméntame, ¿ok? Y vamos con la cuarta pregunta. Muy bien. Ok, mira, aquí tenemos entonces uno de raíz, ¿no? Ya sabes, ponle pausa y una vez que tengas la respuesta, lo comentamos, ¿ok? Muy bien, perfecto. Pues si ya tienes la respuesta, sabes que esta expresión se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? X va a quedar a la 6 y se va a dividir entre el 3 multiplicado por Y a la 9 entre 3, ¿no? Entonces aquí tenemos X, 6 entre 3 es 2, ¿no? Y la Y, 9 entre 3 es 3. Entonces el resultado es X cuadrada Y cúbica, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, espero que hasta ahí se vayan teniendo esta explicación. Y si tienes alguna duda, pues déjame en los comentarios y en cuanto pueda yo te respondo, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos entonces con una última pregunta sobre este mismo tema. Te doy oportunidad de que la respondas y bueno, una vez que la contestes, comprobamos, ¿no? Ponle pausa y listo. Bueno, entonces, si ya está la respuesta, vamos a ver qué dice este planteamiento. Dice que si la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, la distancia promedio del Sol a la Tierra es de 1.496 por 10 a la 11 metros. Y la fórmula, fíjate, aquí te está dando la fórmula, ¿eh? No necesitas saberla, pero bueno, además es una fórmula muy fácil que sí te tienes que saber, ¿no? Como por cultura general, ¿no? ¿Sí? Y la fórmula es tiempo es distancia sobre velocidad, ¿no? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿ok? Identifique en segundos el tiempo que la luz del sol tarda en llegar a la Tierra. Como te digo, en los exámenes de opción múltiple tienes que ser muy observador, porque si te das cuenta, esto es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces sabemos que el cociente de distancia entre velocidad es 0.499. Lo que cambia son los exponentes. Pero hasta eso, si te fijas, la base es 10, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? Pues vamos a aplicar la siguiente propiedad, ¿no? Tenemos aquí entonces que tiempo es igual a distancia, que en este caso nos dice que la distancia es 1.496 por 10 elevado a la 11 dividido entre el tiempo. Ah, bueno, aquí son metros, ¿no? Metros. Entre el tiempo, que son 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ¿no? Entonces acá fíjate, aquí ya vimos que todos tienen 0.499, ¿no? No hace falta que yo haga la división de 1.496 entre 3, porque ahí ya dice que es 0.499. Lo que vamos a observar, igual, ¿no? El 10 si te das cuenta en las tres opciones viene por 10, pues le pongo el 10. Y lo que vas a observar es que tienes aquí, fíjate muy bien, hasta te lo voy a poner con color rojo, ¿sí? Tienes una división de la misma base, ¿no? Tienes 10 a la 11 entre 10 a la 8. Y eso sabemos que sería 10 a la 11 menos 8, que sería igual a 10 a la 3, ¿no? Entonces aquí nos queda 3, metros se elimina y te queda segundos, porque la pregunta es tiempo, ¿no? Entonces obviamente la magnitud tiene que ser segundos. Entonces, en este caso, la respuesta sería esta, chicos, ¿ok? Aplicando esa propiedad, fíjate, parecía complicado, pero ya si lo observas bien, si lo analizas, pues no es complicado, ¿ok? Bueno, chicos, pues hemos llegado al final de esta clase, de esta sesión. Nos vemos en el próximo video. Coméntame cuántos aciertos tuviste y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.